Señor secretario, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Pepe, buenas tardes. Me da gusto saludarlo a usted y a su auditorio. Muchas gracias, secretario. ¿Cuál es la versión del gobierno respecto a lo ocurrido ayer en el tramo que va hacia San Cristóbal de las Casas, en este enfrentamiento en donde fueron incendiadas carpas que tenían montadas los maestros de la coordinadora? Ellos denuncian que fueron atacados por un grupo de choque acuerpado por fuerzas policiales. No es exactamente así, Pepe. El día de ayer, un grupo de habitantes del municipio de San Juan Chamula se presentó para pedir, según declararon ellos, que las personas que mantenían el bloqueo carretero se retiraran para permitir el libre tránsito de personas y mercancías, ya que dijeron está siendo gravemente afectada la vida productiva de los pueblos indígenas de los Altos de Chiapas. Sobre estos hechos, informamos que la presencia de la Policía Preventiva Estatal obedeció a razones de seguridad para evitar cualquier confrontación y porque así lo pidieron en solicitudes de medidas cautelares organismos de derechos humanos, de tal manera que el operativo disuasivo atendía a los protocolos de actuación de los cuerpos de seguridad y efectivamente la Policía Estatal se presentó al sitio, pero justamente para evitar una confrontación, porque el grupo de habitantes chamulas se estaba acercando al punto del bloqueo y obviamente había preocupación que los maestros y las organizaciones que los acompañan pues pudieran confrontarse con consecuencias pues muy negativas para todos. Ahora, la irritación es tal que ha llevado, usted bien lo dice, secretario, ha llevado a personas que se sienten afectadas por los plantones magisteriales, los ha llevado pues ahora sí que a arreglar las cosas por propia mano. ¿Por qué? Pues porque la Policía del Estado hasta ahora ha sido incapaz de concretar con eficiencia la disuasión para que no haya estos bloqueos que perjudican económicamente a la zona. Ellos dicen que los maestros agredidos dicen que eran grupos de choque auspiciados por el gobierno. Usted me dice que eran grupos de gente, sobre todo tzotziles, desesperados en esa zona de San Juan Chamula, desesperados porque su economía está al borde del abismo debido a la causa magisterial. Son versiones distintas. Sí, yo deslindo firmemente al gobierno del Estado porque no estamos interesados ni en auspiciar ni en permitir que ningún grupo provoque violencia, porque la violencia trae más violencia y dado que el acceso a San Cristóbal hay una carretera alterna, entonces estamos propiciando vía el diálogo que ese tramo carretero sea desbloqueado, de tal manera que no queremos que un incidente como este, donde un grupo de productores dicen ellos se querían acercar para convencer a los maestros de que desbloquearan. Cuando los maestros vieron que se acercaba el grupo de chamulas, que era un grupo grande, los maestros abandonaron el sitio, de tal manera que no hubo ninguna confrontación. La policía estuvo ahí, más de 200 elementos, pues disuadiendo a los habitantes de Chamula para que abandonaran la autopista y regresaran a su comunidad, cosa que hicieron después de una conversación con operadores del gobierno del Estado y con la propia policía, de tal manera que con eso se evitó una confrontación, porque los maestros estaban llamando a otros grupos de profesores que llegaron de varios lugares para hacer un grupo mayor y poder confrontarse, pero se evitó eso afortunadamente. Secretario, pero la movilización magisterial, pues es obvio, está generando violencia entre la propia sociedad chiapaneca. ¿Cuáles son los protocolos? ¿Qué se va a hacer para evitar que esto llegue más lejos? Porque ayer hubo personas incluso lesionadas y luego de que se dio este enfrentamiento, esta confrontación, los maestros volvieron a reinstalar su bloqueo. Sí, así es. Nosotros le apostamos al diálogo. Creemos que conforme avancen las mesas de diálogo en Gobernación, en la SEP, y aspiramos que después en el Congreso se va a extender y va a concluir esto. Afortunadamente en Chiapas el único punto de bloqueo que persistió es el de la autopista de San Cristóbal. Todos los demás en su momento, hace 10 días, abandonaron los maestros los bloqueos, de tal manera que está regresando la normalidad, la vida chiapaneca. Justamente hoy estuve toda la mañana en San Cristóbal de las Casas para conversar con organizaciones sociales y productivas, con empresarios. Dimos a conocer el plan de reactivación económica del gobernador para mitigar, para apoyar a los empresarios turísticos y de varios tipos, comerciantes, etcétera, que han tenido pérdidas por estos bloqueos y plantones, de tal manera que yo pude caminar por San Cristóbal y ha vuelto la normalidad.
en esta ciudad emblemática de Chiapas. Señor secretario, está en la línea telefónica mi compañero periodista Eduardo Torres, corresponsal de Grupo Fórmula Noticias. Él también está muy cerca de los hechos, nos acaba de informar detalladamente lo sucedido. ¿Tiene por ahí alguna pregunta pendiente? Eduardo, te escucha el secretario general de Gobierno de Chiapas. Secretario, buenas tardes. Pues preguntarle precisamente ayer que recorríamos la zona, observábamos a gente encapuchada descendiendo de camionetas, incluso policías armados. ¿Por qué indígenas chamulas tendrían que encapucharse cuando siempre han defendido la postura de mostrar el rostro y su vestimenta tan indumentaria que los ha hecho caracterizarse aquí en Chiapas? Eduardo, buenas tardes. Primero debo de mencionar que la policía en ningún momento ha estado armada. Por protocolos, la policía cuando acude a este tipo de incidentes, primero va siempre cuidando los protocolos de actuación. Nos hacemos acompañar siempre que el tiempo lo permite por observadores de derechos humanos o notarios. El día de ayer iban desarmados, solo portaban sus cascos, sus escudos y gases lacrimógenos, que es lo único que llevan. Y si hubieron grupos que llegaban en camioneta, pues seguramente eran posiblemente los habitantes de Chamula que llegaron en camionetas pequeñas, un grupo de 300 de ellos que luego caminaron, y fue cuando la policía se acercó a ellos para persuadirlos de que no se acercaran al bloqueo. Ellos llevaban cartulinas que decían: maestros, déjenos trabajar, quiten el bloqueo, y aseguraban que iban a hablar pacíficamente con ellos. Sin embargo, los maestros, a ver, el grupo de cerca de 300 habitantes de Chamula, era un grupo de 60 maestros que mantenían el bloqueo, optaron afortunadamente con prudencia a retirarse, y los habitantes de Chamula se dedicaron a limpiar, primero a quitar las piedras, y luego al calor de las cosas, pues fue que empezaron también ellos a destruir las carpas y el campamento que mantenían las personas que bloqueaban. Parece ser que en una de las carpas habían cohetones o había gasolina, y eso hizo que fuera muy aparatoso lo que pudimos ver. Afortunadamente, no, ahí en ese momento no hubo ningún enfrentamiento. Luego supimos que había habido una persona herida de bala, un rozón en la clavícula, que afortunadamente ya fue dado de alta de la clínica del Iste, y otro maestro que había sido atropellado por un camión de transporte público en una motocicleta, y que hoy le operaron, parece, el peroné, y también está en franca recuperación. Pero la policía estatal actuó todo el tiempo conforme a protocolo y a solicitud de medidas cautelares. Muchas gracias, secretario, por tomarnos la llamada telefónica a través de Grupo Fórmula Noticias. Gracias, Pepe, gusto saludarlo. Igualmente, gracias, Juan Carlos.